Odio y amor, capítulo 8 de Bárbara Cartland. Anthony hablaba con aire agresivo y como Marisa era muy intuitiva y siempre había estado muy unida a su hermano, comprendía que le preocupaba haber introducido de forma subrepticia a alguien de Francia en tiempos de guerra. No pudo evitar inquirir: ¿estás seguro de que este hombre no te mintió? Por supuesto que lo estoy. ¿Por qué no iba a estarlo? Te encontrarás en graves problemas si es un espía y lo capturan. Le pareció que Anthony palidecía y añadió con rapidez: Ve a cambiarte, podremos hablar de eso más tarde, cuando hayas dormido un poco. Tienes razón, pero no quería que te asustaras al ver un extraño en la casa. Será mejor que le digamos a Hannah que es un amigo y que no tenía dónde pasar la noche, aunque no le agradará tener otra boca más que alimentar. No necesitas preocuparte por eso. Anthony se llevó la mano a un bolsillo y sacó 3 monedas de oro, que arrojó sobre la cama. Marisa las miró asombrada. ¿Soberanos? ¿Los conseguiste en Francia? ¿Sabes cuánto me pagó Edward Thornmarsh por cruzar el canal? ¿Cuánto? 100 libras esterlinas. Marisa sonrió como si pensara que era una broma, pero luego se dio cuenta de que Anthony hablaba en serio y exclamó: «¿100 libras? ¿Cómo pudo conseguir tanto dinero?» Estaba desesperado por huir. Me dijo que ya lo había intentado en otras embarcaciones, pero venían demasiado cargadas de contrabando y no había lugar para él. Me parece imposible que pagara tanto. Te lo dije, estaba desesperado, insistió Anthony. Tuve que dejar 2 cajas de brandy y 2 pacas de tabaco. Así que tuve que pagar 25 libras a la tripulación. A mí me quedaron 75. Oh, Anthony, casi no puedo creerlo. Le daré 10 libras a Hannah y 10 a cada una de ustedes. Pienso gastar el resto en mí. También tendré lo que me corresponde de la venta de la carga. Lo mereces por el riesgo que corriste. Pero que sea la última vez, Anthony, por favor, promételo. Lo vio titubear e insistió: Por favor, Anthony, por favor. Trataré de que sea la última vez. Pero quiero ir a Londres, pues Lady Dashford me pidió que la acompañe a un baile la noche del próximo miércoles. ¿Lady qué?, preguntó Marisa sorprendida, y Anthony le puso los dedos sobre los labios. Shh, despertarás a Letty y se dará cuenta de dónde he estado. ¿Dices que Lady Dashford te invitó? Es muy bonita y divertida. Pero, entonces es la esposa de Lord Dashford. No sabía que él era casado. Sí, está casada con Dashford. Es su segunda esposa, y me contó que como él es muy rico, su familia la obligó a casarse con él. Oh, Anthony, empezó a decir Marisa, pero su hermano no la escuchaba. Por fortuna, continuó Anthony, a él no le importa lo que ella haga, siempre y cuando no interfiera en sus conquistas de otras mujeres. Y como a mí me parece muy atractiva, quiero ir a Londres. Marisa casi no podía respirar ni pensar qué decir. Mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas, su hermano le sonrió y salió caminando de puntillas sobre la alfombra. A solas, Marisa permaneció acostada. Su mente era un completo torbellino. No sabía cómo salir de esa confusión en que Anthony la había sumido. Le preocupaba que su hermano hubiese traído a casa a un extraño, que pagó una suma astronómica para introducirse en Inglaterra. Y ahora el problema de su entusiasmo por la esposa de Lord Dashford, quien siendo casado se había atrevido a cortejarla a ella. ¿Cómo pude imaginar tal cosa?, se preguntó. La escandalizaba que Lord Dashford le hiciera la corte con tanto descaro cuando su esposa se hospedaba con él en el castillo. Entonces se dijo que era de esperarse de los amigos del conde. Ahora, como ese comportamiento inmoral les concernía en lo personal a ella y a Anthony, no solo la escandalizaba, sino que lo tomaba como un insulto. De nuevo culpó al conde. ¿Por qué no le presentó a Anthony a alguna encantadora jovencita? Sin embargo, sabía que la respuesta era sencilla. Era poco probable que, entre sus huéspedes, el conde invitara a ninguna jovencita soltera, porque sin duda prefería la compañía de hombres de su edad y mujeres casadas, quienes eran tan disolutos como él. Su único consuelo era que Lord Dashford se marcharía el lunes y su esposa con él. La mente de Marisa empezó a funcionar, pensando cómo podría convencer a Anthony de no ir a Londres
y gastar ese dinero obtenido a riesgo de perder su vida, en lugar de ahorrarlo. Pero también comprendía lo que significaba para él poder comprar la ropa que siempre había deseado. En cierto modo, era más difícil para él aceptar la pobreza en que vivían que para ella o para Letty. La noche anterior habían logrado destacar con sus atuendos, pero difícilmente volverían a hacerlo. Si al día siguiente cenaban con el conde, como había sugerido él, sus vestidos serían pasados de moda, y estaba segura de que su señoría se daría cuenta de ello. Comprendía que Anthony, como su padre, deseara divertirse y hacer un buen papel entre los caballeros, que ponían especial atención a su apariencia. Suspiró y pensó que todo sería mejor si Anthony hubiera podido terminar sus estudios en Oxford. Su padre esperaba que, al terminar sus estudios, su hijo ingresara al mismo regimiento de guardias donde él había servido. Debido a su precaria situación económica, a Anthony le resultaba imposible comprar una comisión en la caballería, por lo que no pensaba más en ello. Entonces, como si el propio diablo la tentara, Marisa recordó las pinturas en el castillo que nadie, excepto el amigo del conde, había descubierto que eran valiosas. Aunque quisiera robarlas, lo cual no es mi intención, pensó. Ya es demasiado tarde ahora. Al mismo tiempo, todo su ser se rebelaba contra la injusticia de que el conde obtuviera mucho más de lo que pensaba, en un juego de naipes, cuando sus ganancias hubieran significado tanto y en tan diversas formas para ellos. Entonces, molesta, como si se llamara a sí misma la atención, dejó de pensar en los problemas de Anthony y se preguntó qué podía hacer en cuanto a su huésped inesperado. Anthony había dicho que era inglés, pero aún así sería un error que Hannah o Letty supieran de dónde había venido, o que pensaran que había algo misterioso respecto a su persona. Reflexionó y decidió que Anthony tenía razón al insistir en que nadie de fuera de la casa supiera de la presencia del desconocido, ya que entonces habría que dar explicaciones. Era imposible que alguien llegara en la diligencia sin que, en cuestión de minutos, toda la villa se enterara. Como había tan pocas novedades, todo se sabía. Marisa estaba segura que, por el momento, todos se dedicaban a hablar del castillo, del conde y de su grupo de invitados, así que no se ocuparían de la casa Dovecot. Cuando el señor Tolmarch se fuera, lo que Marisa esperaba que sucediera ese mismo día, pensarían con seguridad que se había alojado en el castillo. Recordó entonces que ningún invitado del conde viajaría en diligencia, lo que representaba otro problema, y le parecía que su mente ya tenía suficientes preguntas sin respuestas. No tenía objeto levantarse tan temprano, aunque sabía que no podría volver a dormirse. Así que se levantó y se dirigió hacia la ventana para descorrer las cortinas. La noche anterior estaba tan cansada que no escuchó la lluvia, y ahora notaba las huellas que delataban su presencia durante la noche. Las flores del jardín estaban empapadas, había charcos en el césped, y la luz del sol hacía refulgir las gotas de rocío de las plantas. Sobre el mar en calma, se formaba una bruma que fácilmente ocultaba cualquier embarcación que entrara en las cuevas que se encontraban debajo del castillo. Al mismo tiempo, comprendía que Anthony se había arriesgado, lo mismo que los contrabandistas locales, al cruzar el canal durante el verano. Era mucho más sencillo en el invierno, cuando las noches eran más largas y podían partir y regresar protegidos por la oscuridad. Durante la semana había brillado una luna llena y eso, pensó, había representado un grave peligro, seguramente atenuado por las fuertes lluvias que oscurecían el cielo, brindando así protección a los contrabandistas que volvían a Inglaterra. Gracias, Dios mío, por traer a salvo a Anthony, rezó Marisa. Por favor, no permitas que se arriesgue de nuevo. La próxima vez puede salir herido e incluso muerto. La desconcertaba aún el hecho de que el señor Tolmarch hubiese pagado una suma tan alta por su pasaje. Debe haber estado desesperado, pensó, y llegó a la conclusión de que sin duda el pobre hombre temía ser capturado de nuevo por los franceses y enviado a prisión. Eso, al menos, era la respuesta a una pregunta, pero quedaban muchas otras más sin contestar, y cuando por fin se vistió y bajó,
encontró a Hannah en la cocina, donde se preparaba una taza de té. «Se levantó muy temprano, señorita Marisa», exclamó. «Pensé que esta mañana dormiría hasta tarde». Marisa se sentó en la mesa de la cocina. «Es una hermosa mañana y creo que fue la luz del sol lo que me despertó. La lluvia no me dejó dormir. Por cierto, había huellas de lodo en el vestíbulo y la escalera». Marisa comprendió que Hannah sabía a quién pertenecían las huellas y por qué estaban allí, pero como la buena mujer amaba a Anthony, quizá era su preferido, su secreto estaba a salvo con ella. Sir Anthony trajo anoche a un amigo para pasar la noche. Lo alojamos en el dormitorio del ático. Se produjo una pausa antes que Hannah contestara. «El otro día llevé allí algunas mantas. La podremos arreglar bien si pasa otra noche aquí. Sir Anthony no debía traer amigos sin avisarme. Además, no podemos darnos el lujo de recibir invitados». Marisa puso los 3 soberanos encima de la mesa, y Hannah los miró como si fueran algo diabólico. Cuando hay poco, todo es bienvenido. Venga de donde venga, pero si su madre supiera lo que sucede en esta casa, regresaría a su tumba. «Lo sé», respondió Marisa, «pero no hay nada que yo pueda hacer. Cuando ayer vi entrar a su señoría, con ese aire de dueño de este lugar y de todo el mundo, me dieron ganas de decirle unas cuantas cosas. Oh, Hannah, por favor, no vayas a molestarlo. Espero convencerlo de que no nos cobre la renta. Y si no accede, le juro que haré caer sobre él y sus descendientes la maldición más terrible que haya lanzado jamás bruja o hechicero alguno. Tú no eres así, Hannah, y maldecir a alguien es perverso. Si su señoría nos arroja de esta casa como nos arrojó del castillo, solo espero que sufra todos los tormentos del infierno». Como Hannah hablaba como si realmente fuera una bruja, Marisa no pudo evitar reír. «Tengo la impresión, Hannah, de que ninguna maldición alcanzará al conde y de que sería mucho más efectivo hacerle una súplica». «Entonces usted suplíquele, señorita Marisa, pues lo que yo hago es por el amo Anthony. Si él terminara en prisión, ¿quién se encargaría de nosotras? No te preocupes, Hannah. Trataré de que me prometa que no volverá a arriesgarse de esa forma». Hizo una pausa y añadió: «Nos dará dinero para pagar algunas de las cuentas y al menos asegurar la comida de un tiempo». Hannah bebió su té y Marisa se dirigió hacia la pequeña sala de estar para empezar a sacudirla y arreglarla, pues era uno de sus diarios deberes. Al cruzar el vestíbulo advirtió que sobre una silla se encontraba un abrigo. Lo recogió y notó que estaba muy húmedo, y como no lo había visto antes, supuso que pertenecía al huésped de Anthony. Lo llevó a la cocina y le preguntó a Hannah: «¿Puedo colgar esto sobre la estufa? Está empapado y tardaría horas en secarse afuera». Hannah había tendido una cuerda sobre la estufa, donde solían colgar prendas que debían secarse rápidamente. Era muy útil en invierno, cuando no había sol para secar las cosas en el tendedero, aunque Marisa a veces sentía olor a comida en la ropa que secaban allí, y siempre que podía, evitaba colgar sus pertenencias sobre la estufa. Mientras Hannah extendía el abrigo para colgarlo, Marisa notó que tenía un toque muy francés. Era de buena tela, con una capa de 2 volantes sobre los hombros. Era pesado, y Marisa tuvo que ayudar a Hannah a colgarlo. «Supongo que tendré que soportar que gotee sobre mis ollas», refunfuñó Hannah. En ese momento cayó una gota como para darle la razón. «No te enfades. En cuanto empiece a secarse, podremos sacarlo al tendedero». A continuación, Marisa subió la escalera y se dirigió hacia el pasillo donde estaban los 3 dormitorios, el de Letty, el suyo y el de Anthony. Cuando sus padres vivían, ella y Letty compartían la misma habitación, pero poco después de la muerte de sus padres, ella se había mudado al que ahora ocupaba. Hannah tenía una pequeña habitación junto a la cocina, y el único cuarto disponible de la casa era el pequeño ático donde Anthony había acomodado al señor Tallmadge. Con mucho cuidado, Marisa abrió la puerta del dormitorio de Anthony y encontró, como esperaba, su ropa húmeda tirada en el suelo. La recogió sin hacer ruido y salió, cerrando la puerta tras ella. Caminaba por el pasillo con el bulto de ropa en brazos, cuidando de no mojarse su vestido, cuando escuchó el ruido de pasos que descendían por la pequeña escalera que llevaba al ático. Se detuvo,
Se volvió y se encontró cara a cara con Edward Tolmarsh. Era moreno, no muy alto, y si Anthony no le hubiera dicho que era inglés, fácilmente lo hubiese tomado por un francés. «Buenos días», se inclinó y añadió. «Supongo que usted debe ser la señorita Rockburn». «Hablaremos abajo», susurró Marisa. «¿Por qué mis hermanos aún duermen?» «Sí, claro». La siguió hacia abajo. Al llegar al vestíbulo, ella dijo: «Si me espera en el comedor, que es la habitación de la derecha, le diré a Hannah que le prepare algo de desayunar». Sin esperar respuesta, Marisa se dirigió apresuradamente a la cocina, donde colocó la ropa de Anthony en el suelo frente a la estufa, e informó a Hannah: «El caballero que nos visita está en el comedor. Preparas el desayuno mientras yo pongo la mesa». Volvió al comedor, encontrando al señor Tolmarsh de pie junto a la ventana, mirando hacia el mar. «Debe estar muy cansado», empezó a decir Marisa. «Estoy segura de que Anthony dormirá hasta la hora del almuerzo. No se preocupe por mí. Solo espero que su hermano le haya indicado que nadie debe saber que estoy aquí. Sí, me informó de la necesidad de que guardemos el secreto. Y desde nuestro punto de vista tampoco conviene que la gente se entere de que está con nosotros, porque habría que explicar cómo llegó». El señor Tolmarsh asintió con la cabeza. Tenía los ojos fijos en Marisa y su mirada turbaba a la muchacha. Como quería ser amable con él, dijo: «Debe haber sido terrible para usted y sus padres tener que vivir como prisionero en Francia. Fue una experiencia terrible». Hablaba con lentitud, dando énfasis a cada palabra, como si deseara confirmar lo que decía. «Y hay esperanzas de que sus padres escapen». El señor Tolmarsh negó con la cabeza. «Es imposible. Quizá la guerra no se prolongue mucho. Tal vez entonces podrían reunirse con usted en Inglaterra. Por supuesto, si eso es lo que ellos desean». Se hizo el silencio y Marisa se preguntó qué otra cosa podría decir. «Ese castillo», señaló el señor Tolmarsh, momentos después. «¿Quién vive allí?» «Antes era de nosotros. Ahora es propiedad del conde de Stanbrook». El señor Tolmarsh frunció el ceño. «¿El conde de Stanbrook? ¿Está segura de que él es el propietario?» «Sí, claro. Ahora está allí». «¿Vive en el castillo?» «Sí, llegó hace 2 días». El señor Tolmarsh la miró como si no le creyera. Después preguntó: «¿Se refiere al conde Stanbrook, el gran amigo de su majestad, el príncipe regente y cuyos caballos ganan casi todas las carreras?» «Me parece una muy acertada descripción de él», contestó Marisa, sonriendo. «No tenía idea», comentó con lentitud el señor Tolmarsh, «de que estaría en el castillo. Supuse que vivía en Londres. Es dueño del castillo, así como de muchas otras mansiones y propiedades». «Hábleme del castillo», dijo que perteneció a su familia, «así que debe conocerlo bien». «Muy bien. Es muy antiguo. Se construyó en la época normanda». Como él pareció muy interesado, ella le contó la historia del castillo y de las ampliaciones que habían realizado las sucesivas generaciones. Cuando Hannah llegó con el desayuno, el señor Tolmarsh insistió en continuar con el tema del castillo. Al ver que Hannah solo le daba pan tostado como desayuno, Marisa comprendió que estaban escasos de huevos y, cuando el señor Tolmarsh preguntó si no había nada más que comer, con toda cortesía le explicó que las gallinas no habían sido muy pródigas esa mañana. Por fortuna, había bastante mantequilla y un tarro de miel de abeja. Al terminar el desayuno, cuando Marisa se levantó para recoger los platos y llevárselos a la cocina, él comentó: «Como supongo que será imposible visitar tan bello castillo, me pregunto si tendrá algún libro acerca de él y quizá un mapa para saber cómo está construido». Cuando salimos del castillo, entre las pocas cosas que nos trajimos se encuentran varios libros sobre la historia de la familia, y en ellos encontrará planos que muestran cómo era el castillo en tiempos normandos y cómo, a través de los siglos, se le hicieron alteraciones hasta convertirlo en el enorme edificio que es ahora. «Qué interesante, me encantaría leerlos». «Es evidente que le interesa la historia», se dijo Marisa, «pero se muestra algo pedante al respecto». Sin embargo, para que se entretuviera, le entregó un libro y lo condujo a la sala de estar, antes de irse a la cocina, para ayudar a Hannah con los preparativos del almuerzo. Luego irían juntas a la iglesia. «Tal parece que no habrá iglesia para mí hoy», se quejó Hannah. «No hay suficiente para nosotros,
y ahora tenemos otra boca más que alimentar. ¿Quieres que te traiga algunas verduras del jardín? Estoy segura de encontrar papas y guisantes. Prepárese usted para la iglesia, señorita Marisa. Solo espero que si el amo Anthony vuelve a empapar su ropa, no sea un sábado por la noche. Ni ninguna otra, agregó Marisa entre dientes. Ella sospechaba, sería la única representante de la familia Rockburn en la iglesia ese día. Y mientras subía para ponerse el sombrero se preguntó si debía despertar a Letty, pero decidió no hacerlo. Siempre le aburría el servicio de los domingos por la mañana, en los cuales el vicario insistía en pronunciar largos sermones, los que nadie escuchaba. El servicio de la tarde era el que gozaba de la preferencia de la mayoría de los habitantes de la villa. Pero como su madre siempre iba por la mañana, Marisa pensó que ella debía imitarla, aunque las bancas de la familia en la iglesia, que tenían asientos acoginados de terciopelo, y el escudo de armas Rockburn, tallado en la madera, parecían muy vacías cuando no asistía nadie más. Cuando llegó a la iglesia, por primera vez se preguntó si ahora que el conde vivía en el castillo, sería correcto que ellos usaran las bancas de la familia. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.